Muy buenas noches. Deseo primeramente agradecer al académico doctor don Alejandro Reyes Fuentes, presidente de esta Academia Mexicana de Cirugía, y por supuesto al maestro Raúl Martín del Campo, quien viene representando además al CONADIC y que gracias a ello podemos llevar a cabo esta sesión conjunta. De forma general me gustaría empezar por aquel momento grandioso en la historia, el Big Bang, a partir de hace 10,000 millones de años, en el cual se crea el universo como actualmente lo concebimos. Otro paso importantísimo en la historia es hace 4,700 millones de años, en el cual se forma nuestra hermosa morada. 100 años después, esta recién creada Tierra choca contra un asteroide y a partir de ahí se forma la Luna. Esta luna, que ha sido un acompañante hermosísimo al paso de los siglos, y que a través de la transmutación atómica de la materia tenemos estos hermosos días, despertares y noches que a través de la historia, tan solo hablar de los lunáticos o bien los que hacen guardias en el servicio de ginecología, y que quizá haya más partos esta noche. Un momento histórico en la historia es algo hace 4,000 millones de años, se empieza a ver vida sobre la faz de la Tierra y literalmente, aunque suene romántico, es a partir de las estrellas que surge la vida a través de esta condensación termonuclear del carbono y de las moléculas de helio, y a partir de ahí se forma el carbono. Podemos ser un tanto inspirados con Michelangelo. Sin embargo, los primordios de los humanos datan de 70 millones de años a finales del Mesozoico. En particular, hablar de estos últimos 40,000 años en el cual el Homo sapiens se posiciona como amo y señor del universo. Algunos invitados también a la academia. Y bueno, este proceso sin duda ha tenido que ver con el crecimiento del cerebro, en el cual ya ha sido expuesto varias de estas funciones tan maravillosas que se tiene, y que a través de esta evolución filogenética y el proceso en particular de telencefalización hemos podido obtener este aprendizaje emocional, la memoria y simbolismo, en el cual a través de estos últimos 40,000 años hemos ido depurando estas áreas mencionadas de la motivación del aprendizaje, de la memoria, de la recompensa, y que sin duda la joya evolutiva es nuestro lóbulo frontal. El lóbulo frontal, que comparativo con otras especies nos ha podido dar esta invención simbólica, este constructo de poner una mano y saber que es la Academia Nacional de Cirugía, y que bueno, al igual una cruz o bien ver una cruz roja y saber es profeso a qué se hace referencia a través de esta imaginación inventiva. Hablando de estos 70,000 años a finales del Mesozoico, un paso evolutivo hace 6 millones de años, surge la vida en el continente africano, en particular en Kenia, el Australopithecus, y parte de la teoría es que algunos se quedaron ahí, otros van migrando hacia el norte y llegan a Europa, como es el Homo erectus de Heidelberg, en 900,000 años. Otro paso importante es hace 200,000 años, en el cual este hombre de Neandertal ya en Europa versus el que se quedó en África y en Sudáfrica, el Neandertal del trópico. Nos damos otro paso evolutivo hace 70,000 años, en el cual este hombre de Neandertal empieza a emplear el fuego, y la joya de la corona sin duda fue hace 40,000 años con el posicionamiento del Homo sapiens. Este Homo sapiens, que hace 25,000 años ya tenemos pruebas de chamanismo, aquellos antiguos colegas, y que hace 20,000 años empieza a migrar hacia Eurasia, hacia Japón y África, y justo a través del estrecho de Bering llega a nuestro continente. En el Paleolítico, hace 15,000 años, pues tenemos ya el empleo de algunas sustancias psicoactivas con fines medicinales, y sin duda estas imágenes
teriantrópicas del Paleolítico, en el cual el hombre que se convierte en animal y después se vuelve a transformar en humano. Tenemos múltiples vestigios de diversas culturas. Tan solo por poner un ejemplo, hace 10.000 años el humano ya estaba cultivando en Asia Central marihuana. Por otro lado, el alcohol y los opiáceos son los primeros sustancias psicoactivas, y estamos hablando hace 5.000 años, en el cual a través de la fermentación de la miel diluida en agua, pues probablemente haya sido este primer vino. Entonces hablábamos de ese mesolítico en el cual se da el sedentarismo, y como muestra pues el posicionamiento de la agricultura y ganadería, y a partir de ahí el cultivo de cannabis. Hace 1000 años tenemos ya aquellos colegas ya cirujanos, neurocirujanos, con muestras de trepanación de cráneos, y hace 3200 años nos queda esta tabla médica de Nippur en Sumeria, en el cual nos llega hasta nuestros momentos muchísimas de las recetas que se tenían. En otras altitudes del mundo, hace 5000 años ya se estaba cultivando cocaína en América, en el cual a través de la leyenda de Manco Cápac y Mamá Oslo, en el cual son estos esposos, hijos ambos del sol, a partir del cual nacen las espumas del lago Titicaca, y a partir de ahí es el lugar en el cual tenían que fundar en el valle del río Guatanay, en el Cusco, esta civilización. El uso de las sustancias psicoactivas para alterar el estado de conciencia ha sido algo ya milenario, en el cual la fermentación de vegetales aparece pues, de manera paralela a la agricultura, y en toda la línea cronológica de la humanidad lo vemos como un fenómeno universal, en el cual ha sido empleado con diversos fines ceremoniales, sacrificales, visionarios, curativos, como ritos de iniciación, como los huicholes en nuestra cultura mexicana, o bien para incrementar diversas funciones o con fines catárticos. Es toda una variedad de posologías que se han empleado, como hojas, la más conocida, pues el Erythrocylum coca, algunas lianas como la ayahuasca, tubérculos en culturas milenarias como el ginseng, hongos, el 80% los tenemos aquí en México, algunas raíces, la mandrágora, frutos como la vid, resinas como el papaver somniferum, la dormidera, la amapola, cactáceas de la Lophophora williamsis, semillas, el ololuki, y bueno, incluso hasta sapos que tenían dimetiltriptamina, y que quizá aquella historia que escuchamos de la bella doncella que besaba un sapo y se transformaba en príncipe, quizá era debido a esta dimetiltriptamina. Los chinos, desde hace ya miles de años, descubrieron que el hígado y el hierro curaban la anemia. Por otro lado, tenemos al gran colega Hipócrates, en el cual, como muestra de los gran adelanto de la medicina griega, transmiten su saber al Imperio Romano, el cual lo que hace es dar pues, los mejores recetarios de manera uniforme y las primeras boticas. Hipócrates justo menciona a través de múltiples frases primum non nocere, en el cual siempre estar por delante el bien de los demás. Estos griegos, entonces, a través de Hipócrates, se limitan a un listado de 260 sustancias que podían tener efecto pues, terapéutico, y Roma pues, da organización y recolección de los mismos. Y por otro lado tenemos a Avicena, este gran médico musulmán, en el cual también las drogas árabes van migrando y van formando parte de la farmacopea. Estos árabes descubrieron y fabricaron drogas como el alcohol destilado, y por otro lado estas instrucciones dentro de diversas religiones, en particular los católicos, en el cual las instrucciones que da Cristo a la Iglesia como salud para el cuerpo y el alma
la convierten como en un factor importante hasta en nuestros días, y como símbolos de una poderosa fe se dice: curad enfermos, limpiad leprosos, levantad muertos y lanzad demonios. Sin duda, la Iglesia, a través de estos grandes monasterios, de los padres sacerdotes, por poner un ejemplo, en el siglo VI, pues estos monjes hacen magníficas drogas a través de diversas hierbas caseras, y en el siglo XIV estos monasterios además tenían grandes médicos que eran estos mismos monjes, y que bueno, tenemos algunos licores como el benedictino, que hasta nuestros tiempos hemos escuchado. En la Edad Media se forja este estrecho vínculo entonces entre la religión y la medicina, y empieza a ver estos retratos de Cristo farmacéutico, en el cual, bueno, pues si no funcionaba la rezada, pues quizá algún brebaje que me dieran algún monje. En la Edad Media los alquimistas árabes aplican el saber y entonces empieza a destilarse el alcohol, tenemos extractos vegetales y bueno, siguen vendiéndose en las boticas de este siglo XVII, en el cual empieza a haber este progreso científico y en el cual los primeros laboratorios de la química científica pues tiene que ver con todo este devenir de conocimiento. Así pues, esto no somos ajenos como cultura mexicana. Xochipilli, este príncipe de las flores, el cual tiene dentro de su ornamentación Ololukin, Sinicuiche, el Psilocybes tecorum y el flor de tabaco, en el cual es descubierto en las faldas del Popocatépetl, y a partir de ahí pues denota esta deidad. De forma muy general, esta perspectiva hipocrática, en el cual en el juramento hipocrático pues no se menciona la locura, la ley romana prevé la administración de la propiedad de una persona incompetente y se le limitaba en sus derechos, versus lo que ocurría en la Edad Media, en el cual la principal influencia era la religión y que podía haber una exaltación de la caridad y de la comprensión, y podía haber incluso la sospecha de posesión demoníaca. Si nos vamos hacia el siglo XVII y hasta la Revolución Francesa, en esta perspectiva histórica, los terapeutas consideraban que el trabajo era difícil y que por lo tanto era necesario el procedimiento violento de cómo poder atender al enfermo mental, desde sangrías o purgas o aislarlo, y justo Pinel es quien literalmente le quita las esposas a estas ataduras a estos enfermos mentales, y en el siglo XIX, a partir del cual empieza a haber conflicto entre la asistencia humanitaria y la necesidad de preservar el orden, y por eso pues hablan que los manicomios pues había que aislar ahí a estos enfermos. Si nos vamos al siglo XX, pues han pasado múltiples momentos hasta llegar hasta la antipsiquiatría, y en el cual se habla una desconfianza ante el gran desconocimiento que se tenía del área de salud mental. Sin duda ha sido necesario apegarnos a la ética desde el Código de Nuremberg, la Declaración de Derechos Humanos, declaraciones de Helsinki, Tokio, Belmont, estas declaraciones universales sobre el genoma, la bioética y derechos humanos, hasta poder llegar a los principios de moral, de ética y de bioética en el tema de adicciones. Las repercusiones que se han tenido hoy por hoy es que forman parte de las principales causas de años de vida saludable perdidos en México, y que para la mujer es la depresión, pero para el hombre las principales causas tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. El nivel de atención de los trastornos mentales, desafortunadamente en México, se hace hasta que llega con el especialista, lo cual, a diferencia de otros países, se hace en primer nivel de atención. Por lo tanto, los 3.800 psiquiatras que existimos en México, pues no nos damos abasto, y si además lo que se sabe es que el 80% vivimos en las 3 grandes ciudades, y de ahí el 70% nos encanta estar en Polanco y en El Ángeles, pues se hace inaccesible para el resto de la población.
Desde que inicia la enfermedad mental hasta que es atendido es un promedio de 14 años, quizás es un poquito más corto para el tema de adicciones porque el sujeto empieza a robarse cosas, a tornarse agresivo y entonces lo llevan previo. Hoy por hoy en nuestro país la gente está pagando de su bolsillo la asistencia de las adicciones. Desafortunadamente ante la infraestructura carente de servicios específicos para el tema de adicciones, se está recurriendo a la sociedad civil organizada y por poner algún ejemplo, la recomendación de la OMS es destinar un 10% del presupuesto de salud pública para el tema de salud mental. En México no llegamos ni al 1%, versus en cuanto a recursos humanos, pues tenemos una carencia enorme de psiquiatras, neurocirujanos, neurólogos, enfermeras psiquiátricas, trabajadoras sociales. Por cada 100,000 habitantes deberíamos tener casi 3 psiquiatras. En México no llegamos ni a 1, ni a 0.7. En cuanto a la infraestructura, igual por 10,000 habitantes deberíamos tener pues mínimo un promedio de una cama. En México pues no llegamos ni al 0.1%, y para dimensionar tan solo el principal problema de adicciones en México se llama alcoholismo. Tenemos 5.3 millones de gente que abusa, más 6.4 millones que ya son dependientes, es decir, casi 12 millones de mexicanos que ya tienen este problema. El tratamiento se hace basado en evidencias, en el cual, además del expertise del sujeto, tiene que ver de esta experiencia clínica con las mejores evidencias científicas, más los valores y preferencias de pacientes familiares, y sin duda al hacer el análisis de costo. Un análisis que va más allá de cuánto cuesta una caja de un antipsicótico, sino cuánto repercute a la economía el que un sujeto esté bajo criterios no médicos, sino de un padrino metido 6 meses en un anexo, y que sin duda esto repercute mucho. Así pues, a través de esto hemos podido evidenciar, a través de guías de prácticas clínicas basadas en revisiones sistemáticas y metaanálisis, una serie de recomendaciones que van desde el cómo poder conjuntar y articular los 3 niveles de atención, y que por otro lado no olvidar estas fases importantes en el tratamiento de las adicciones, que van desde la recuperación, que sería estabilizar de manera física, que no convulsione un sujeto durante la abstinencia o que no se suicide, versus la rehabilitación, que conlleva casi un año en el cual vuelva a ser funcional las diversas áreas de su vida, y la tercera fase, que se llama reinserción social, que dura el resto de su vida. Así pues, tenemos cuadrantes de atención en el cual tratamos de articular las adicciones dentro del entorno de la salud mental, y que bueno, este diagnóstico dual, que sabemos que es la comorbilidad de la psicopatología más el consumo de algunas sustancias. Del año 85, el doctor Kansian habla que es difícil que se elija una sustancia al azar, casi siempre está íntimamente relacionada con el desajuste bioquímico que tiene el cerebro del sujeto, y por lo tanto trata de ajustarse a una sustancia que le dé esto. Entonces, esta rehabilitación va desde la pura evaluación, diagnóstica, derivación, además la desintoxicación, el tratamiento médico-psiquiátrico, el tratamiento psicosocial, grupos de ayuda mutua, la psicoeducación a familiares, la prevención de recaídas, programas de reinserción social, y de forma muy general, para concluir, el NIDA nos da algunos lineamientos generales. Uno es que no hay un manejo ideal para todos los sujetos, hay que particularizar. Ya se veían las diversas áreas que se activaban dependiendo de cada sustancia y de los rasgos de personalidad de cada sujeto. Otro, que el tratamiento tiene que ser altamente disponible. Esto de que los fines de semana estén cerrados, pues quizá ya se había convencido el sujeto, pero está cerrado y de ahí se aprovecha para volver dentro de 7 años más. El tratamiento aborda múltiples circunstancias y no solo el consumo. Pensar que si un sujeto deja de consumir ya se curó, eso es un grave error. Dentro de la manera coloquial que se manejan los grupos de ayuda mutua, le llaman borrachera seca, que en la psiquiatría le llamamos el diagnóstico dual, la psicopatología que está abajo de la punta del iceberg.
Por otro lado, el tratamiento debe evolucionar a la par del individuo, tiene que irse modificando dependiendo de las necesidades o momentos, y permanecer un tiempo en tratamiento es crucial para la efectividad. Por otro lado, los manejos psicosociales son fundamentales, así como el manejo farmacológico, el cual debe ser ponderado, y el paciente dual debe ser manejado de manera integral, y la desintoxicación es solo la fase inicial. Parte de lo que ha ocurrido, nos hemos hecho especialistas en desintoxicar, les damos el alta y pues regresará ese sujeto, y es esto de la puerta giratoria, regresará 3 o 4 veces a la semana. Y por otro lado, incluir a la familia en el tratamiento es fundamental. El tratamiento no necesariamente debe ser voluntario para ser efectivo. Parte de uno de los síntomas de la enfermedad mental es no darse cuenta de estar enfermo, y que al igual que el infartado no pudo llegar al servicio de urgencias, pues igual con estos cambios que observamos a nivel neuroanatomo funcional, es difícil que el sujeto tenga conciencia y vaya por motu propio y solicite esto. Por otro lado, hay que descartar la continuación de que el sujeto esté consumiendo a través de antidopajes continuos, y contemplar la presencia y prevención de otras patologías asociadas que pueden ser mentales o físicas, y que la rehabilitación y recuperación pueden ser procesos que requieren múltiples episodios de tratamiento. Lo que ocurre con los que nos dedicamos a las adicciones es el desarrollo de alta tolerancia a la frustración. Quizá no queda la primera y haya que hacer un tercer, cuarto, quinto o 10º intento. Y este tratamiento psicosocial pues va desde la motivación para lograr la adherencia terapéutica y la retención del paciente, en el cual antes de ser ayudado pues necesitamos que se pueda adherir a este paciente terapéuticamente hablando, y que una vez que esté adherido pues requieren la motivación, asimismo como ayudarlas a adquirir habilidades y soportes necesarios para esta recuperación y mantenerlo ganado y prevenir las recaídas. Tenemos opciones de hospital de día, de medio camino, centros residenciales, y estos obstáculos que hemos encontrado de forma muy general, tenemos una ausencia de financiamiento y compromiso de los gobiernos, hablando a nivel internacional. Hay una centralización de los servicios, a veces hay obstáculos para la integración de la salud mental en la atención primaria, hay escasez de personal capacitado y pobre pericia en temas de salud mental pública. Para ello, algunas de las propuestas es aumentar la cobertura, tener un compromiso mayor a nivel financiero de organizaciones tanto de gobiernos y no gubernamentales, fortalecer la infraestructura del sistema de salud, capacitar a los proveedores no especializados, como son miles de padrinos que están atendiendo quizá sin mayor formación, y aumentar el rango de acciones de los profesionales que ya son especialistas en el tema, disminuir esta centralización de los proveedores, aumentar el espectro de actividades de estos profesionales ya formados, y bueno, seguir sobre la capacitación. Agradezco mucho su atención.